Queremos encontrar los valores máximo y mínimo de la función f de x igual 4x cuadrados, 10x más 8 hexanewtones el intervalo cerrado de 0 a 5. Las direcciones también pueden decir, encuentre el extremo absoluto en el intervalo cerrado. Para hacer esto, primero encontraremos los números críticos de la función en el intervalo abierto. Entonces paso 2, evaluaremos la función en cada número crítico. Paso 3. Evaluaremos la función en los puntos finales del intervalo cerrado. Y luego paso 4, el menor de estos valores es el mínimo o mínimo absoluto, y el mayor es el máximo o máximo absoluto. Así que comenzaremos determinando los números críticos. Al encontrar el primer derivado y determinar dónde es igual 0 sin definir. So f' of x igual el derivado de 4x cuadrado, que sería 8x. Guión el derivado de 10x, que sería 10. El derivado de 8 sería 0. Aviso como tenemos una función lineal aquí, que nunca será indefinida. Para encontrar el número crítico estableceremos esto igual 0 y resuelve para x así que agregaremos 10 a ambos lados, que nos daría 8x igual 10. Dividir ambos lados por 8. Tenemos 8 igual 10 8 o 5 cuartos hexanewton forma simplificada. Tenemos un número crítico. Así que ahora evaluamos la función original, agregue el número crítico x igual 5 4, y en los puntos finales de 0 y 5. Así tendrá f de 5 4, f de 0 y f de 5. El menor de estos valores será el mínimo, y el mayor de estos valores será el máximo. Vamos adelante y evaluemos estos usando la calculadora gráfica. Primero iniciaremos la función en y1. Por lo tanto presionamos y igual entrar a la función cuadrado 4x, 10x más 8. Y ahora volveremos a la pantalla de inicio, tan segundo modo para salir. Y ahora ingresaremos y1 de 5 4, y 1 de 0, y 1 de 5. Así que presione barras, flecha derecha, entrar, entrar y ahora en paréntesis entrar. So f de 5 4 igual 1.75, o como fracción podemos presionar más Enter, Enter, es 7 4. So f de 5 4 igual 7 4. F de 0 que podemos ver solo sería 0 0 más 8 u 8. Y entonces para f de 5 otra vez, pulsaremos barras, flecha derecha, entrar, entrar y en paréntesis. Por supuesto, también podemos evaluar estas a mano si queremos. So f de 5 igual 58. Aviso como el valor de función más pequeño es 7 4. Este es el valor mínimo y el mayor valor es 58, el cual sería el valor máximo de esta función en el intervalo cerrado. Así que digamos el mínimo absoluto. O el valor mínimo es 7 cuartos hexanewton x igual 5 4. Y el máximo absoluto, o el valor máximo es 58 hexanewtones x igual 5. Vamos a mirar el gráfico de nuestra función en este intervalo cerrado para verificar estos resultados. Aviso, el mayor valor de función en este intervalo cerrado es 58, que ocurre en x igual 5. Y el valor de función más pequeño, que es difícil en este gráfico, estaría aquí, que es 7 4, que ocurre en 5 4. Así que este gráfico verifica nuestros resultados. Espero que hayas encontrado esto útil.